A ver, a través de todas esas experiencias que este mundo dual. Bueno, mis niñas, ¿cómo van? ¿Dudas, preguntas? Eh, ¿Algo que quieran comentar? Estamos en el capítulo 7 del texto, capítulo 7, los regalos del reino. Y ahorita vamos a empezar a leer la sección octava, la creencia increíble. Ese es otro libro, ¿verdad, nena? El libro No, que no, estaba. no. No, mi Yoconda hermosa, este grupo el día de los jueves es el texto, el curso de milagros, el Ah, curso, ok. ¿Me nuestro puedes decir librito la hermoso. página hermosa? Ah, ok, me dices la página, mamita. 143, página Ah, ok. 143, que es el capítulo 7, sección octava. Sí, este grupo, el grupo de los jueves, vamos a seguir leyendo nuestro curso hermoso, porque es bien importante seguir leyendo. ¿Tiene alguien alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues entonces voy a empezar a leer, mis niñas hermosas. Ya Mm. saben, si en cualquier momento les surge la necesidad de comentar algo, alguna duda de lo que estamos leyendo, por favor, con toda confianza, abren el microfonito y me dicen, ¿ok? Aunque aparentemente me interrumpan, no importa. Pero bueno, yo voy tratando ahí de aclarar los puntitos, ¿ok? Entonces, es la página del libro físico. Creo que puede variar dependiendo las ediciones, la página, ¿ok? Por eso me gusta que nos aprendamos a encontrar en el texto por capítulo y luego por sección. Es muy fácil, ya lo hemos practicado. Busco el capítulo, está en la parte de hasta arriba de la página del lado izquierdo. Ahí está el capítulo, capítulo 7. Y luego, del lado derecho, en la página del lado derecho, hasta arriba también, ahí viene la sección, que es la que viene en números romanos. ¿Ok? Entonces, capítulo 7, sección octava, la creencia increíble. Y dice, párrafo primero, hemos dicho que sin proyección no puede haber ira, pero también es verdad que sin extensión no puede haber amor. Todo ello refleja una ley fundamental en la mente o de la mente y por consiguiente una ley que al operar en la mente siempre está en vigor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no forma parte del mundo del sueño, de la forma, sino que por eso siempre está vigente, porque forma parte del mundo de la mente, del mentalismo. Es la ley, sigo leyendo, mediante la cual creas y mediante la cual fuiste creado. Es la ley, ojo, que unifica al reino y lo conserva en la mente de Dios. El ego, sin embargo, percibe dicha ley, ojo, como un medio para deshacerse de algo que no desea. Para el Espíritu Santo es la ley fundamental del compartir mediante la cual das lo que consideras valioso, a fin, ojo, a fin de conservarlo en tu mente. Entonces, aquí vamos a retomar las leyes del Espíritu Santo o las leyes de la mente unificada. Para tener todo, hay que dar todo. ¿Cuál es la ley que sustenta el que tengas todo? La ley del compartir. Cuando tú te recuerdas uno con Dios y te sabes llena de sus atributos, lo único que haces es compartirlos, sabiendo de antemano que el compartirlos va a garantizar que tú los contengas, que tú los guardes, los tengas. ¿Sí? Y eso ya lo habíamos estudiado. Por ejemplo, y el curso te da este ejemplo. Cuando tú tienes una idea, un pensamiento y lo compartes, ¿lo pierdes? No. ¿Qué haces cuando compartes una idea o un pensamiento? Lo expandes. No deja de pertenecerte y sin embargo lo extendiste. Y como todo en el mundo físico parte de un pensamiento, aunque el ego nos diga, no, es que es físico, es que es materia, si yo te doy mi plumón me voy a quedar sin él, como todo parte de un pensamiento al momento en que lo comparto, lo que sea, garantizo mi pertenencia.
y también aplica en las cosas físicas. Aunque insisto, el testimonio de mis sentidos me presente otra cosa. ¿Ok? Sigo leyendo. Para el ego, esta ley es la ley de la privación. Produce, por lo tanto, abundancia o escasez dependiendo de cómo eliges aplicarla. Entonces, la ley es neutra. ¿Estamos de acuerdo? La ley es neutra. ¿En dónde va a radicar cómo opere? Dependiendo del maestro al que elijo para aplicarla, para llevarla a cabo. ¿Sí queda claro eso, mis niñas? Y esto debe de darme un gran consuelo, un gran aliento, porque de mí va a depender cómo opere esa ley, que es todo lo contrario a lo que me enseña, pues, la experiencia física, ¿no? La experiencia física me enseña que hay leyes y que operan pase lo que pase. Pues resulta ser que todas las leyes, mis niñas, van a operar dependiendo a quién se las entrego. Todas. Hasta la ley más física y más material va a operar de manera distinta si se le entrego al espíritu que si se le entrego al ego. Qué descanso, pero qué responsabilidad, porque entonces va a depender de mí cómo me asocio a esa ley. La manera, aquí viene lo incómodo para el ego, mis niñas, y vamos a subrayar oración 10. La manera en que eliges aplicarla depende de ti, pero no depende de ti decidir si vas a utilizar la ley o no. La ley aplica, la ley opera. ¿Sí queda claro esto, mis niñas? La ley opera. ¿Cómo la voy a asociar a mi proceso? Eso sí va a depender de mí. El que opere o no la ley, eso no depende de mí. Va a operar. El de desde dónde opere la ley, eso sí depende de mí. ¿Sí queda claro, mis niñas hermosas? Esto es un ejemplo de lo que siempre hemos platicado. Yo decido desde dónde. No es cómo, sino el desde dónde. Toda mente tiene que proyectar o extender, porque así es como vive, y toda mente es vida. Párrafo 2. El uso que el ego hace de la proyección, ojo, tiene que entenderse plenamente antes de que la inevitable asociación entre proyección e ira pueda por fin erradicarse. Si yo no tengo consciente ese uso que hace el ego de la proyección, yo no voy a poder asociar ira con proyección, mis niñas. Esto es muy importante, porque entonces, si no lo entiendo, voy a seguir culpando afuera, voy a seguir creyendo que a veces soy víctima, que a veces sí operó, que a veces no. Tengo que entender cabalmente la asociación que existe entre ira y proyección, que es como el ego juega con esos dos momentos. Entonces, repito, el uso que el ego hace de la proyección tiene que entenderse plenamente antes de que la inevitable asociación entre proyección e ira pueda por fin erradicarse. ¿Y cuál es ese uso que hace el ego? La culpa, mis niñas, acuérdense, la culpa. El ego, sigo leyendo, siempre intenta perpetuar el conflicto. Es sumamente ingenioso en encontrar soluciones que parecen mitigar el conflicto, ¿sí o no? Ya que no quiere que el conflicto te resulte tan intolerable que decidas renunciar a él. Esta oración también esta oración es importante porque el ego es tan hábil, le he otorgado tanto poder que sabrá cómo jugar con el conflicto al grado de que no me sienta yo tan incómoda que quiera renunciar a él. Claro, hay un momento en que se sale de las manos eso, que es cuando ya me rindo e invoco el recuerdo. Pero mientras yo pueda y me sienta medio cómoda con el conflicto, ahí es donde el ego va a seguir actuando. Por lo tanto, continúa el texto, trata a toda costa de persuadirte de que él puede liberarte del conflicto, el ego. No sea que lo abandones y entonces te liberes a ti mismo. Artimañas del ego muy hábil y que a final de cuentas todos terminamos llevándolas a cabo en algún punto. Utilizando su propia versión distorsionada de las leyes de Dios, el ego se vale del poder de la mente
solo para quebrantar el verdadero propósito de esta. Fíjense, ay, perdón, mis niñas, fíjense qué hábil es el ego, que utiliza y baja las leyes de Dios, pero les modifica el propósito. Proyecta, por lo tanto, dice aquí, el conflicto desde tu mente a otras mentes. ¿Cómo se llama eso? Proyección. Cuando yo aviento mi conflicto aparentemente a la otra mente, eso es lo que entiendo por proyección. En un intento de persuadirte de que te has librado del problema. Esa es verdaderamente la forma en cómo se comporta el ego. Esto ya lo hemos estudiado varias veces, que lo vamos a ver muy de lleno en ese libro hermoso del mensaje de un curso de milagros. Párrafo 3. Bueno, pues, Hay dos errores fundamentales. Mucha atención, mis niñas. Dice aquí, hay dos errores fundamentales. Obviamente en este intento. El primero, mucha atención y vayan subrayando. El primero es estrictamente hablando que el conflicto no puede ser proyectado porque no puede ser compartido. Pero de hecho la proyección tiene esa característica, que no estoy, en una proyección yo no estoy compartiendo, simplemente estoy aventando. Cualquier intento de conservar una parte de él y deshacerse de la otra no tiene realmente ningún sentido. Recuerda que un maestro, ojo y subrayamos, que un maestro en conflicto no es un buen maestro y tampoco es un buen alumno. Sus lecciones son confusas y el valor de transferencia de las mismas se ve limitado por su confusión. ¿Qué vamos a entender aquí por conflicto? No conflicto, no entendamos conflicto y como ayer les comentaba en la sesión de ayer, acuérdense que los conceptos aquí cambian mucho su significado. Conflicto no es que yo esté peleándome con alguien o que tenga el tema de elegir una cosa u otra o estoy en conflicto porque no sé qué hacer. Conflicto es cuando le he dado más valor o más importancia a la mente separada, al ego, al mundo del cuerpo. Inevitablemente ahí estoy en conflicto. ¿Por qué, mis niñas? Porque no estoy recordando lo que realmente soy. Y por obviedad voy a entrar en conflicto. ¿Sí queda claro entonces qué voy a entender por conflicto? El segundo error es la idea de que puedes deshacerte de algo que no deseas, dándoselo a otro. Y aquí es donde entra la culpa. Como no reconozco la culpa, que no existe, pero en el mundo dual, lo que me tiene aquí es una culpa inconsciente. Al no reconocerla para poder sanarla, ¿qué hago? La aviento, se la doy al otro, creyendo que así me deshago de ella, que no hay error más grande que ese. Y sin embargo se lo compramos al ego. Entonces, ese segundo error es la idea de que puedes deshacerte de algo que no deseas dándoselo a otro. Y dándolo, atención con lo que dice a continuación, dándolo es precisamente cómo lo conservas. La creencia de que viéndolo fuera de ti lo excluyes de tu interior es una distorsión total del poder de la extensión. Todo esto bien subrayado, mis niñas. ¿Íbamos bien hasta aquí? Déjenme revisar algo. Sí, entonces, este párrafo o esta oración 7, dándolo es precisamente como lo conservas, es la base y nos habla de la lección 1 del Espíritu Santo. ¿Quieres tener todo? Da todo. Cuando tú das, cuando tú compartes, garantizas la tenencia de eso. Entonces, ¿qué pasa en la proyección? Cuando yo le estoy aventando la culpa al otro, estoy garantizando quedarme con ella. ¿Sí? Por eso, dice aquí, es por lo que los que proyectan se preocupan. Fíjense qué fuerte este argumento, ¿eh? Subrayenlo, repito. Por eso es por lo que los que proyectan se preocupan tanto por su seguridad personal. Pon alarmas, compra seguros, ciérralos.
Cierra las ventanas, ya cerraste la ventana, en la puerta, ten cuidado, pon la alarma. Temen que sus proyecciones van a retornar a ellos y hacerles daño. Esto se va como un trabajo de introspección, honesto, profundo. ¿Qué tanto miedo tengo o qué tanta inseguridad tengo de lo que me rodea? ¿Por qué me necesito estar cuidando, defendiendo? Porque temo que esas proyecciones, es decir, todo aquello que estoy viendo desde la culpa, regrese a cobrarme cuentas. Este es un trabajo profundo, mis niñas. Con calma lo hacemos, me observo cada vez de que, ay, cerré la puerta, ay, puse la alarma. Puesto que creen, ojo, sigue con lo mismo, puesto que creen haberlas desalojado de sus mentes, creen también que esas proyecciones están tratando de volverse a adentrar en ellas. Y esto, mis niñas, esto es un comportamiento muy normal. No, y ojo con la tarea, o ojo con el ejercicio. No es que yo me sienta culpable cada vez de que tengo nervios de que se me olvidó poner la alarma. No. Si estoy acostumbrada a ese comportamiento, es normal que si de repente se me olvida, pues me genere un poco de angustia. ¿Qué es lo que se me pide en esa circunstancia? Hacerme consciente. ¿Por qué siento esa necesidad o esa angustia si se me olvidó poner la alarma? ¿Por qué tengo miedo de que me vayan a hacer algo, de que mi integridad esté vulnerada? Porque eso, el pretexto es de que estoy en la Lomas Verdes parada, ¿no? Y asaltan y dicen que, puta, aquí va el ratero y va a pasar uno de bicicleta y brinco. Ese es el pretexto que me da el mundo de la forma, para justificar mi pensamiento de proyección basado en la culpa. Presten mucha atención en eso. Esto es fuerte también y esto es muy incómodo para el ego, porque al ego le encanta decir, no, ¿cómo no voy a estar nerviosa si mira qué colonia tan peligrosa? O ve dónde vivo y dejé la puerta abierta. O acaban de avisar que asaltaron y entonces todos a cuidarse. O vámonos a un ejemplo de la enfermedad también, ¿no? Las epidemias. Me hago consciente. ¿Desde dónde me estoy asociando a este acontecimiento mundano? Desde la culpa. Es fuerte, pero se va de tarea para seguirnos haciendo conscientes y poder irlo, obviamente, expiando de la mano del espíritu. Y dice, como las proyecciones no han abandonado sus mentes, pues no, porque al momento en que lo aventé afuera se quedaron adentro, se ven obligados a mantenerse continuamente ocupados a fin de no reconocer esto. Todo menos despertarte, todo menos recordarte, todo menos hacerte consciente. Acuérdense que uno de los propósitos, mis niñas, de esta ilusión es garantizarnos quedarnos en la ilusión. Todas las ilusiones traen como propósito aumentar la ilusión, generar más sueño. Va a preguntar, y ya se las he hecho varias veces, pero quiero que esto quede bien claro. ¿Cuál es la única ilusión que no genera más ilusiones? El perdón. El perdón. Muy bien, bravo para mamá e hija. Muy bien. El perdón es la única ilusión que no va a generar más ilusiones. Todas las demás ilusiones, mis niñas, entregadas al ego, garantizan mantenerme en la ilusión. Porque ese es el propósito del sueño. Párrafo cuarto. No puedes perpetuar una ilusión. Ojo, no puedes perpetuar una ilusión acerca de otro sin perpetuarla en ti mismo. ¿Por qué? Porque afuera no hay nadie. Y si afuera no hay nadie, afuera no hay nadie. No hay forma de poderse escapar de esto, ya que es imposible fragmentar a la mente. Fragmentar, atención mis niñas, fragmentar es dividir en pedazos y la mente no puede atacar ni ser atacada. Es decir, la fragmentación, que a nivel dual sí la experimento, insisto, Kenneth Wapnick habla de esa cuarta división
tercera y cuarta división, que es la fragmentación. A nivel dual, experiencia física, sí la voy a experimentar, pero la fragmentación no es verdadera. La mente de Dios es una y no se puede fragmentar. Pero el hecho de que yo o yo perciba fragmentación en esta ilusión trae un propósito, recordarme, ¿ok? La creencia, ojo, de que puede fragmentarse o ser atacada la mente, error que el ego siempre comete, sirve de fundamento para el uso que éste hace de la proyección. Claro, acuérdense, insisto, que el ego va a tomar todo lo que pueda para seguir generando separación, para seguir haciéndonos creer que lo que observo afuera es totalmente ajeno a mí y que lejos o cerca de eso, yo soy víctima inocente de todo lo que está sucediendo afuera. Y dice, el ego no entiende lo que es la mente y por lo tanto, obvio, no entiende lo que eres tú, porque aparte tú eres pura mente, tú eres uno en la mente de Dios. Sin embargo, ojo, su existencia depende de tu mente, perdón, porque el ego es una creencia tuya. Wow. El ego es una confusión con respecto a tu identidad. Claro, me olvidé de lo que realmente era y ahí entra una confusión de identidad, porque si me olvidé de lo que realmente era, ahora voy a creer que soy otra cosa, pero que realmente no soy. Entonces habrá atisbos de confusión y muy profundos. Y entonces el ego ahí forma parte. Al no saber o no recordar lo que realmente soy, fabrico un ente. Pero el haberme olvidado de lo que realmente soy me generó una culpa inconsciente que es la base de la fabricación del ego. El ego es una confusión. Y dice, al no haber tenido nunca un modelo consistente, no se desarrolló nunca de manera consistente. Es el resultado, atención, subrayamos, oración 9, es el resultado de la aplicación incorrecta de las leyes de Dios llevada a cabo por mentes distorsionadas que están usando indebidamente su poder. Aquí mucho criterio y mucha atención, mis niñas. Podríamos decir que las leyes de Dios es imposible que se puedan aplicar de manera incorrecta. Obviamente, a nivel estado de cielo es imposible porque no hay contraparte. Pero en la ilusión, mis niñas, sí puedo utilizar una ley completamente al revés de cómo opera. Y ejemplos aquí en la ilusión hay muchísimos. ¿Sí? A eso se refiere. Tomo las leyes de Dios, las bajo al mundo de la ilusión y las tergiverso y las utilizo a mi conveniencia. Párrafo quinto. No le tengas miedo al ego. Subrayemos fuerte, mis niñas. No le tengas miedo al ego. Ojo. Y por muchos factores, porque ni siquiera existe. Porque él, si veo una manifestación de él, es porque yo así lo he decidido, porque es una fabricación de mi mente. No le tengas miedo al ego. Él depende de tu mente, dice aquí. Y tal como lo inventaste creyendo en él, puedes asimismo desvanecerlo, dejando de creer en él o dándole su justa dimensión, porque insisto, el ego es algo inherente en el mundo de la ilusión. Pero si yo al ego le doy su justa dimensión, puede ser una gran herramienta, mis niñas. Una gran herramienta. Partiendo del primer punto, yo lo fabriqué. Desde una situación de mucha vulnerabilidad y miedo, que no es real en lo que verdaderamente soy. Entonces ahí empiezo a cuestionar su realidad, su verdad, su fuerza. Y lo coloco como una gran herramienta para llevar a buen puerto el propósito del mundo del sueño, que es el perdón. Sin el ego yo no podría entender que tengo que perdonar, ¿estamos de acuerdo? Porque el ego es el que me detona la emoción de miedo. Llámese enojo, tristeza, depresión,
furia, injusticia, no importa. Pero él, desde esa mente separada, detona esa emoción que me dice, perdona, 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 perdona. Pero tengo que entenderlo así, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es el error? Que tomo al ego como mi verdad absoluta. Desde todos sus aspectos, la proyección principalmente, es que él me hizo. Y ahí el propósito del ego como herramienta para lograr el perdón se pierde. No hay forma. No, no es cierto, estoy loca, permítame. Párrafo quinto, no le tengas miedo al ego. Él depende de tu mente y tal como lo inventaste, creyendo en él, puedes asimismo desvanecerlo, dejando de creer en él. No proyectes, atención, no proyectes sobre otros la responsabilidad por esa creencia. Uf, qué fuerte. O de lo contrario, prolongarás su existencia. Hazte responsable desde adentro. Acuérdense que el trabajo del recuerdo parte de adentro, no de afuera. Hazte responsable. Cuando estés dispuesto a asumir total responsabilidad por la existencia del ego, que no es picata minuta, dirían por ahí, el día que te hagas totalmente responsable de la existencia del ego, habrás dejado a un lado la ira y el ataque, pues estos surgen como resultado, atención, como resultado de tu deseo. Deseo, mis niños. No lo deja como algo a la deriva. Deseo, yo decidí, como deseo de proyectar sobre otros la responsabilidad de tus propios errores. Insisto, no es poca cosa. Es verdaderamente hacer a un lado todo lo que implica el personaje, lo que siempre he creído que soy. Más una vez que los hayas aceptado como tus propios errores, no te detengas ahí. Eso es importante porque también detenerme ahí no tiene mucha ventaja o mucho beneficio. Entrégaselos de inmediato al Espíritu Santo para que Él los deshaga completamente, de manera que todos sus efectos desaparezcan de tu mente y de la afiliación en su totalidad. Reconozco el sueño. Ya sé, esto lo repito 50 veces en cada sesión, pero ni modo, así es. Reconozco el sueño. ¿Mediante cómo? Mediante la emoción que estoy generando. Reconozco el sueño. Me rindo, no entiendo nada. Principalmente, mis niñas, tengo que hacer a un lado todo tipo de juicio ante esa situación externa y física que me está generando una emoción. No entiendo nada. Evito por completo el juicio y ahí está la media entrega ya al espíritu. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Sé tú a través de mí. Y ahí es la continuación de la que nos está hablando ahorita el curso. Reconozco el sueño, me hago responsable de mis errores y me hago a un lado como personaje para que a través de mí, pero desde el Espíritu Santo, se logre la expiación. ¿Alguien tiene dudas sobre este proceso, mis niñas? Lo repito siempre a todo momento, a todas horas. Procuro que sea casi siempre con las mismas palabras. A final de cuentas, cada quien lo puede acomodar a su gusto o como mejor le embone. Lo importante es que entiendan cómo va el proceso. ¿Por qué? Porque es una pregunta muy común de, Noriko, ¿y luego qué hago? Noriko, ¿y qué sigue? Y después de que entrego, ¿qué tengo que hacer? Es muy común porque estamos tan asociadas a la forma, al cuerpo, al comportamiento, que no me basta con decir, bueno, entrégalo, sí, pero lo entrego. Y luego, ¿qué le digo a mi mamá? O lo entrego, pero ¿qué le digo al jefe? Acuérdense que el comportamiento posterior a la entrega viene inspirado. Ya no puede ser algo que me genere ningún tipo de interés. Sí queda bien claro esto, mis niñas, no hay preguntas ni dudas. Entrégaselos, repito, de inmediato al Espíritu Santo, para que Él los deshaga completamente y de manera que todos sus efectos desaparezcan en tu mente o de tu mente y de la afiliación en su totalidad. Párrafo 6. El Espíritu Santo te enseñará, claro, si tú se lo permites, ¿ok? Si tú lo invitas. ¿Cómo invito al Espíritu Santo, Noriko?
No entiendo nada. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Así lo invitamos. Te enseñará a percibir más allá de tus creencias, porque la verdad está más allá de cualquier creencia. Esto es hermoso. Y la percepción del Espíritu Santo es verdadera. Entonces, por lo tanto, cuando yo digo no entiendo nada, a ver, vamos a visualizar algo. Hagan de cuenta, cuando yo observo una situación que está a nivel forma muy hostil y que me está generando una necesidad enorme de generar un juicio, de emitir un juicio. En ese instante, algo en mi mente chasqueo dedos, no entiendo nada. En ese momento en que yo estoy diciendo no entiendo nada, visualicen cómo se abre una puerta. No entiendo nada, abro la puerta. Recuérdame, 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 entra el Espíritu Santo. Entonces, es un proceso que lleva varios pasos, pero que sin uno no continúa el otro. Entonces, no entiendo nada, pero recuérdame, recuérdame, recuérdame. Abro la puerta, no entiendo nada, recuérdame, 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 entra el Espíritu. Sé tú a través de mí. Se inspira la mente unificada para el próximo paso, comportamiento, actitud. Más, ojo, más, una vez que lo hayas aceptado como tus propios errores, no te detengas ahí. Ok, eso ya lo leímos. El Espíritu Santo, voy a repetir, te enseñará a percibir más allá de tus creencias porque la verdad está más allá de cualquier creencia y la percepción del Espíritu Santo es verdadera. Te puedes, ojo, olvidar del ego por completo en cualquier momento que así lo elijas. ¿Por qué? Porque el ego es una creencia completamente inverosímil y nadie puede seguir abrigando una creencia que él mismo haya juzgado como increíble. Desde ese momento en que yo la juzgo como increíble, le estoy poniendo en duda. ¿Estamos de acuerdo? Y no hay nada más poderoso, mis niñas, que cuestionar y poner en duda una creencia. En ese instante le tiras una pata y queda tambaleante. Quizá no le tiraste las otras tres, considerando que tenga cuatro patas la creencia, pero con una que le tires, con tantito que la muevas, se cae. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todas esas creencias, mis niñas, lo que tengo que hacer es cuestionarlas, ponerlas en duda para que se comiencen a debilitar. ¿Cómo las pongo en duda? Con ayuda del Espíritu Santo, porque si el ego me ayuda a poner en duda una creencia, ¿qué creen? Lo único que va a lograr es confundirme más. A él no le conviene que una creencia se ponga en duda, porque él vive de las creencias. Entonces, siempre que observe una situación en donde una creencia salga a flote, no entiendo nada. Sé tú, Espíritu Santo, el que me ayude a abrigar, a abrazar, a poder entender esta creencia. Acuérdense, mis niñas, que el 99% de las creencias, por no decir el 100, son inconscientes. Por eso a veces me siento víctima de la situación, porque son inconscientes. Por ejemplo, nena, una pregunta hermosa. Dime, mi Yoconda hermosa. Por ejemplo, este, fíjate que lo que he estado, bueno, metiéndome más en la cabeza y todo esto que nos hace, pues ahora sí que transmitir y todo del Espíritu Santo, que es maravilloso. Yo quiero entender que todo esto que están hablando de la creencia y del ego y todo eso quiero entender que es porque yo lo tengo que, o sea, yo lo tengo que sentir y vivir. Claro, Porque esa parte le he aprendido que si no, en el momento que lo estoy diciendo, al principio, por ejemplo, hace tiempo lo oía y como que lo sentía en ese momento, ¿no? Pero ya cuando te cerraba nos íbamos de la clase y dejaba de oír mi lección o algo, pues en el día se me olvidaba, ¿no? claro, Y ahora lo que hago es que lo regreso y he aprendido a que lo tengo que sentir. Fíjate que hay veces que esa parte, bueno, ha sido, vas a decir que ahí estoy más loca, pero luego que me quedo así sentada y empiezo a respirar y ya empiezo a sentir cuando me empieza a latir aquí en el pecho y antes no lo sentía, decía, "Ay, puta, ya estoy muerta porque no siento nada". mi Yoconda. Y ahora ya ya siento aquí de que me acuerdo de todo lo que nos dices y todo lo que, aunque no estaba yo con ustedes y contigo, lo seguía yo practicando. Es más, no sé cómo esté esto, pero yo la otra vi una plática de Jacobo Greenberg que yo no sabía quién era.
Y hay una palabra que me quedó bien importante y desde ese dije, ahora que entre con Nori se los voy a comentar. ¿Qué es lo que yo pienso que es lo que estás comentando ahorita? Dice, cuando el observador Claro, se funde con lo observado. maravilloso, claro. Wow, al principio dije, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero luego me lo encontré y luego dije, no, ya entendí, lo tienes que sentir, te tienes que, ahora sí que como dice la palabra, te tienes que fundir en eso para que realmente lo sientas. Y está trabajando todo el tiempo con eso, ¿verdad? Es eso lo que ahorita estamos viendo. Claro, mi Yoconda, y aparte eso que comentas es súper importante porque es parte fundamental de lograr el proceso del recuerdo. Si yo Mm, no me hago consciente de la emoción, difícilmente puedo invocar el recuerdo. ¿Y qué es lo que a veces las filosofías de la nueva era o estos maestros, pseudomaestros, te buscan o te piden? Que reprimas la emoción. Y ujú, las emociones son el parámetro, son la fuente para poder yo reconocer. Y es eso, cuando el increíble. observador se hace uno con lo observado. ¿Y cómo logras que el observador se haga uno con lo observado? No teniéndole miedo al observado. ¿Y cómo logro no tener miedo al observado? Sabiendo que no es mi verdad, que no pertenece a lo que realmente soy, que es una experiencia que en otro nivel de conciencia, sí, aunque incomode mucho esto, en otro nivel de conciencia elegí vivir, experimentar para poder lograr el recuerdo. Pero como solo eso, como una herramienta, no es lo que yo soy. Y ahí es donde nos perdemos. Cuando yo creo que soy la experiencia, Mm, me pierdo. Por eso tengo que permitir vivir la emoción, no negarla ni reprimirla, porque a final de cuentas las emociones están obligadas a manifestarse. Si yo no la manifiesto de manera consciente, como dice Yoconda, me siento, cierro ojos, permito. ¿Qué me ayuda mucho a reconocer una emoción? ¿Dónde la siento? Yo hago mucho eso más en los niños cuando vienen a acompañamiento. Con un niño a veces es más complicado poderle hablar de emociones. Y entonces lo primero que les digo es, ¿dónde la sientes? Cuando estás enojado o cuando te dicen algo que te molesta, ¿dónde sientes el primer en el cuerpo? Y esa es parte de la comunicación de la que hablábamos ayer, de para qué sirve el cuerpo, para comunicar nada más. Y esa es una parte fundamental. Cuando siento una emoción, el cuerpo es el primero en experimentarla. ¿Dónde sientes la emoción? En el estómago, principalmente, en la cabeza, en la garganta. ujú, Mucha gente lo siente en el pecho, en las manos. Cuando yo reconozco en qué parte del cuerpo se manifiesta la emoción, me es más fácil, aparentemente desde la dualidad, poder abrazar mejor la emoción. Pero como eso, simplemente como un parámetro para entregarlo y hacerme uno, como dice, lo observado con el observador y poder así expiarlo, entregarlo, perdonarlo, soltarlo, liberarlo. Pero obviamente todo ese ujú. proceso trae un trabajo previo. Para mí fundamental, el reconocimiento del sueño. Porque si yo trato de hacer esto creyendo que el sueño es verdad, no se puede, no se puede. Porque ¿cómo Sí, fundo al claro. observador con lo observado si estoy segurísima que yo soy algo que no soy? No se puede. Para que yo me funda con lo que estoy observando, tengo que reconocer lo que soy. Y para reconocer lo que soy, hay que hacer todo este trabajo previo. Mm, sí, claro. Sí, mi Yoconda, Sí, claro. pareciese complicado, pareciese confuso, pareciese, puta, déjame apuntar los pasos y déjame traer el papelito cada vez que pasa algo. No, es algo verdaderamente a veces tan automático y yo sé que aquí muchas ya lo saben aplicar de manera automática y conforme más lo practicas, es decir, mientras más oportunidades hostiles te presente tu experiencia física, pues más práctica traes.
cada vez te va a ser más fácil poder entregar. Qué irónico suena, ¿no? Pero las Ujú. situaciones hostiles y fuertes que tenemos en la experiencia física solo tienen como propósito el recordarnos. Y si mi misión y propósito es recordarme, mientras más situaciones hostiles pueda yo abrazar desde el amor, bienvenidas, porque garantizan que estoy más cerca del recuerdo. Qué manera Mm. tan distinta de verlo. Pero no, no opera así, se oye muy hermoso ahorita, pero acabo el curso y volteo y veo al jefe regañándome, veo a la suegra llegar criticando la casa, veo a la vecina molestándome, entonces obviamente lo lindo y hermoso que ahorita escuché en el curso se empieza como a desvanecer, porque en ese instante me engancho con el cuerpo, con lo que creo que soy, de ahí el conflicto. Pero si yo logro en ese momento chasquear dedos, lo mandó el otro día Marla Hermosa, el poder a nivel físico que tiene chasquear dedos, rompe una línea vibracional, mis niñas. O sea, tú estás vibrando en una línea, la que sea, normalmente densa, pesada, negativa. Si tú chasqueas dedos, esa línea vibracional energética que no vemos a nivel físico no se percibe, pero tú chasqueas dedos y logras que esa línea, y traten de visualizarlo, como que se quiebre, y en ese chasquear dedos no entiendo nada, recuérdame, y entra otra línea. Por eso el chasquear dedos, siempre se los he dicho, chasquen dedos, porque eso como que me trae, como que me regresa al observador, al Mm. que toma la decisión, al tercer elemento de la segunda división, dice Kenneth Warnick, el tomador de decisiones, que es al quien va dirigido el curso, no a Noriko. Noriko está en el hoyo, está en el mundo, creyéndose la dirigente de un curso, la mamá de Regina, la gran señora. Noriko no, pero dentro de esa mente de Noriko hay un tercer elemento, el tomador de decisiones. Ahí va dirigido el curso. Ahí va dirigido el chasquear dedos y que ese tomador de decisiones regrese y diga, claro, no va por aquí, va por acá. Y ahí empiezo a fundirme y a hacerme uno con lo observado, pero consciente. Si mis niñas, vamos bien, Sí, queda sí, claro. sí. Sí, claro, claro que sí. Y es un proceso que, insisto, pareciese complicado, difícil, lleno de pasos y cuál seguía y qué iba. Si yo me rindo ante el espíritu me va a marcar el siguiente paso. No tengo que temer nada. No tengo que estar preocupada por lo que voy a decir o no voy a decir o cómo lo voy a decir o qué voy a hacer o qué posición voy a tomar. Cuando yo me rindo ante el espíritu, ya ni siquiera soy yo la que hace el siguiente paso. Opera a través de mí, pero inspirado por algo mucho más allá, lo que acabamos de ver. La verdad trasciende la forma. ¿Qué quieren, la forma o la verdad? Pero para la verdad hay que rendirse a la verdad, es decir, hacer a un lado la forma. Y es pequeña cosa porque siempre he creído que soy forma. Y de repente llega una loca y un libro que me dice que crees eso que siempre has creído que eres, no lo eres, trata de trascenderlo. No es poca cosa. Lleva su trabajo y la mente crística sabía el desafío que hay libros, cursos y de todo para que de eso nos apoyemos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí, mis niñas? Sigo leyendo. Y vamos en el párrafo 6. Párrafo 6, oración 3. Cuanto más aprendes acerca del ego, más te das cuenta de que no se puede creer en él. Claro. Y aprender del ego es hacerte consciente de él, observarlo sin miedo, sin rabia, sin ira, lo observo. Más aprendes de él, menos, menos fiable se te hace, menos puedo creer en él. Lo inverosímil, ojo, no se puede entender porque es increíble. Es evidente que una percepción basada en lo increíble no tiene sentido, pero tal vez no hayas reconocido que dicha percepción, atención mis niñas, que dicha percepción está más allá de lo que se puede creer precisamente porque fue concebida por una creencia.
Esto es importante, mis niñas. De ahí la importancia, repito, de que pongan en duda y cuestionen las creencias desde el amor, no desde el ego, ¿eh? Si yo empiezo a cuestionar una creencia desde el ego, tengo garantizado toparme de narices con la pared. Pero si yo observo la creencia desde el amor puro y se la entrego al espíritu, ¿cómo se la entrego? No entiendo nada. Acuérdense que el no entiendo nada es lo mismo que abrir la puerta. Recuérdame, 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 es tomarle la mano al espíritu, permitirle que entre. En ese momento la creencia pierde una pata. Párrafo 7. Ojo, este curso no tiene otro propósito que enseñarte que el ego es algo increíble y que siempre lo será. Tú que lo inventaste, al creer en lo increíble, no puedes emitir ese juicio por tu cuenta. No entiendo nada, siempre a todo momento. No podemos emitir el juicio del ego desde Noriko, porque Noriko lo creó, o más bien lo fabricó. Y eso también es algo bien importante. Yo, Noriko, desde que esa mente que cree que soy súper espiritual, que llevo años dando el curso, que wow, quiero emitir juicios. Están completamente errados, porque ahí la creencia es de que Noriko sabe mucho porque lee el libro y tiene muchos años leyendo el libro. Y desde ahí imagínense que voy a emitir un juicio. Estará completamente errado. No entiendo nada. No hay nada que incomode más al ego que colocarlo en esa posición de, güey, no tienes ni idea. De hecho, a nivel dual, está penadísimo. Aunque no sepas, contesta. Si no tienes ni idea, tú di algo. ¿Sí o no? No hay nada más penado a nivel dual que el admitir que no sabes nada. Y a nivel espiritual es la liberación total, porque es la bienvenida a lo que sí sabe. Pero, dice aquí, cuando aceptas la expiación para ti mismo, decides en contra de la creencia de que puedes estar solo, claro, desvaneciendo así la idea de la separación y afirmando tu verdadera identificación con todo el reino, como algo que literalmente forma parte de ti. Es decir, mis niñas, cuando ustedes dicen no entiendo nada, recuérdame, 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 estoy dándole la bienvenida a algo más. Es decir, no estoy sola. Hay alguien que va a entrar a sustituirme, a sostenerme, a acompañarme. Y no puede haber nada que me dé más paz, más tranquilidad que el saberme acompañada. Pero no de otro ego, sino de mi verdadera fuente. ¿Qué más me podría dar paz que el recordarme una con mi fuente y saberme sostenida por él? Nada, mis niñas, ni $1,000,000 en la cuenta, ni garantía de que jamás te vas a enfermar. Nada te puede garantizar la paz de Dios que recordarte una con Él. En todo momento. Y cerramos con esto, mis niñas. Dice, esta identificación está más allá de cualquier duda del mismo modo en que está más allá de cualquier creencia. Así es. Yo puedo tener una creencia súper arraigada, mis niñas. La más arraigada, la más certera a nivel colectivo. Cada quien sabrá cuál, la que sea, la que quieran. Agarre cada quien la que quiera. Insisto, a nivel colectivo, súper sostenida. ¿Ustedes creen que eso pesa más que el recuérdame, recuérdame, recuérdame? Y cada quien yo sé que lo ha comprobado a nivel personal. Historias hay miles. Yo se las he platicado a nivel norico, que he tenido varias donde dices, es que, güey, esto era imposible a nivel físico. Pues pasó. Porque la verdad absoluta trasciende cualquier creencia por muy abarcada y sostenida a nivel colectivo o a nivel mente inconsciente esté. Tu plenitud es ilimitada porque el estado de ser es infinito. Yo tengo una tarjeta de estas hermosas que me hizo favor mi Yola de regalarme, que cuando hacemos el grupo presencial cada quien saca una. Hay una que yo saqué hace tiempo y la tengo aquí en mi escritorio porque para mí es de las más hermosas y habla de esto y dice,
Tu santidad invierte todas las leyes del mundo. Tu santidad está más allá de cualquier restricción, creencia de tiempo, espacio, distancia, así como de cualquier clase de límite. Cuando yo invoco el recuérdame, 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 puedo trascender cualquier cosa. Tiempo, espacio, distancia, cualquier tipo de límite que mi mente separada haya creído. Está muy loco, está muy Es loco. un espacio cuántico, claro. Totalmente. Trasciendes todo. Amo esta tarjeta. Está en el libro de ejercicios, lección 38. Ahí viene esta parte. Tu santidad, es decir, tu recuerdo. Invierte todas las leyes del mundo, entiéndase gravedad, ley de seguridad, ley de distancia, las que sean. Porque ese recuerdo, que es tu conexión con la fuente, que no tiene nada que ver con la forma, con lo físico, te lleva más allá de lo que aparentemente está aquí. Y habla también a nivel colectivo, que eso pesa mucho, ¿no? Es que a nivel colectivo así opera. Cada quien a su nivel, cada quien con sus herramientas, cada quien a sus fuerzas, vaya rompiendo esas creencias. Rétese un poquito. Insisto, cada quien sabe, nada de que, ay, es que Noriko dijo y me gasté todo mi aguinaldo, mi esa reserva para cuando sea viejo y cosas así. No, no, no. Cada quien a su nivel. Cada quien a su nivel. Y vayan viendo cómo esa creencia o esa situación basada en esa creencia que estaba basada en miedo, ya no opera. Pero tiene que haber una certeza y una rendición mucho más allá de esta forma, insisto. No es que Noriko me dijo que gastara sin miedo al futuro o que ya no comprara los seguros. Si llevo toda la vida con el coche asegurado, mi salud asegurada, mi vida asegurada, no puedo un día llegar y decir, ah, ya no, porque el curso dice. Porque la creencia que sostenía que yo llevaba toda la vida con seguros, ahí sigue, ¿estamos de acuerdo? Porque la creencia es inconsciente. Tengo que ir haciendo consciente desde dónde compro un seguro. Es un ejemplo, mis niñas, cada quien sabrá desde dónde lo toma. Y voy cuestionando. Y así desde el amor, no desde el miedo, desde el amor del recuerdo, me voy liberando. Pero desde el amor. Si es que esa es su disposición. Pero hay que irlo observando, hay que irnos haciendo conscientes. Sin miedo, entregado al espíritu, rendida. ¿Qué tanto estoy dispuesta a estar dispuesta? A veces no mucho, a veces nada. No pasa nada. Poco a poco. Mis niñas hermosas, preguntas, dudas, quejas no acepto. Váyanse al buzón de sugerencias. Practiquen. ¿Saben qué es lo maravilloso de esto? Que la vida, diario a todo momento, nos da la oportunidad de poner en práctica todo lo que aquí estudiamos, recordamos, porque no estamos aprendiendo nada nuevo. El estarlo poniendo en práctica, bajándolo, cuando ve a la suegra, gracias, aquí viene una oportunidad hermosa de perdonar, en lugar de, ay, ahí viene esta puta vieja, ya no la soporto. No, cambien un poquito también el chip a cómo se asocian a todo eso. Me choca esto. Bueno, hoy, desde la visión crística, invoco, decreto y declaro estar completamente determinada a verlo desde otro punto. No pido que la suegra se muera, que no venga, que cambie yo de trabajo, no. No voy a enfocar mi cambio a nivel físico, porque lo físico es irrelevante. Voy a enfocar mi cambio a nivel mental. Lo mismo, pero visto desde otro punto. Y ese es el milagro. Y entonces ahí toda la forma pierde importancia. A mí no me importa lo que suceda afuera. A mí lo que me mueve es como yo deseo asociarme a eso que observo afuera. Porque como es parte de un sueño que aparte yo elegí y que trae como propósito el que yo logre el amor de Dios aquí, decido hacerlo desde
el espíritu desde el recuerdo, desde la unión. Es muy difícil, no difícil, es muy retador, porque insisto, el ego está asociado y abalanzado a la forma, a la víctima, a la condena, a señalar. Y es ahí donde me hago la pregunta, ¿qué tan dispuesta estoy a estar dispuesta? ¿Qué tanto quiero despertar o recordarme? ¿Qué tanto quiero liberar a mi hermano? Entiéndase esposo, hijo, jefe, suegra, amiga, todo, de la responsabilidad, de la culpa. Cáchense en cada pensamiento, cáchense en cada decisión, cáchense, ríndanse, entreguen. ¿Sí, mis niñas hermosas? Sí, creo que sí, mi reina. Muchas gracias. Hermoso. Gracias a ustedes. Lo que necesiten, ahí estoy en el chat. Practiquen, tengan su lección salvavidas. Lo que necesiten, ahí estoy. Les mando un beso. Las veo de hoy en 8. Las amo. Besos a todas, hasta donde estén. Igualmente, cuídense Brasil, mucho, un abrazo Canadá y Gracias, enorme. todos lados. gracias, Noriko. Los Gracias quiero a mucho, ustedes. que Dios Bien, las bendiga. Las amo, mis niñas. te amamos, gracias. Igualmente. Gracias. A Bye, ustedes, nenas. mis niñas. Bye, Bye, bonitas. bye.